Muy bien amigos, tarde de viernes, un viernes soleado aquí casi a la mañana fresquito y ahora ya casi primaveral, o por lo menos así va a ser los próximos días, aquí en Capital Federal en Buenos Aires, en República Argentina. Vamos a dialogar con un amigo de la casa, con Javier Correa, director de la consultora DOC, que así nos espera del otro lado. Javi, buenos días, ¿cómo va? Hola Fer, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿Bien? muy bien. Gracias por estar allí como siempre. Un Bueno, placer. tomo como punto de partida el último trabajo que tiene un par de días de salido de vuestra consultora Doc. Eh, y digo, bueno, lo van explicando, pero a mí también plantea interrogantes que podemos profundizar, ¿no? El fin del veranito pasó el gobierno, Milei, un enero súper tranquilo, un febrero proactivo, interesante y favorable para el gobierno, muy satisfactorio en términos del Congreso. Eh, bueno, después empezó ya todo el ruido desde Adorni, que ya lleva, creo que hoy o ayer, un mes, justamente ahí en el centro del eje periodístico y el debate político. Eh, y otra pregunta que ustedes se hacen ahí es cambio de ciclo. Pregunta, ¿no? Son preguntas, bueno, ¿qué digo? ¿Cómo se responde esto? Quedó atrás el veranito, y hay efectivamente un cambio de ciclo, que es algo que mucha gente y de nuevo, ¿no? Hay que aclararlo. Uno quiera, somos muy críticos de este gobierno, como fuimos del anterior y probablemente de muchos, de algunos más que otros, de este mucho más seguramente que de otros. Pero digo, uno trata de disociar lo que es el sentir del analista, en tu caso obviamente el consultor. Digo, estamos y parece, se olfatea como cierto cambio, casi quiebre en la opinión pública, pero uno quiere ser criterioso y no adelantarse. Hay una especie de, como plantean, con signo de pregunta de este tema de la posibilidad de que sea un cambio de ciclo, una especie de quiebre, si lo queremos llamar en términos de opinión pública. Mirá, te planteo algo que es una hipótesis para que charlemos. No, Bien, como hipótesis todavía habrá que ver la respuesta. La bien. hipótesis que yo te planteo es la siguiente. Si lo que estamos viendo en este momento no es la continuidad del proceso de desgaste que sufrió el gobierno durante todo el 2025 o gran parte del 2025, interrumpido por el proceso electoral, y que retoma ese cauce de erosión y de desgaste. Para Ujú, mí es una hipótesis, por supuesto, como la planteo, me parece válida. La respuesta estará más adelante. ¿Por qué decimos nosotros fin del veranito? Porque en un proceso en donde los ciclos de este gobierno van cambiando más rápidamente que los de otros, en un 2024 donde fueron la novedad, donde hubo un control de la agenda, un control de la opinión pública, un control del escudo legislativo y no hubo escándalos significativos en términos de corrupción, pasamos un 2025, pero la antítesis, ¿no? Pérdida de control de la agenda, palizas en el Congreso que en un momento perdió el 80% de las votaciones de los 3 meses antes de la elección, los partidos del gobierno nacional, lo cual es preocupante para la gobernabilidad y atado a permanentes escándalos vinculados a la corrupción y además desaceleración o caída, que todavía sigue siendo vigente, de las cuestiones microeconómicas, de las que le importan a la gente. ujú, El resultado electoral, Fer, me parece, el proceso electoral me parece que funcionan como un catalizador. Finalmente, como hablamos muchas veces, la gente opta, no elige. Y las alternativas que se propusieron en octubre era, literalmente, esto aparece en la percepción y aparece como una buena hipótesis, es el pasado contra un presente que no me gusta, contra un pasado que ya sé que no me gusta. Entonces, eso podría explicar muy superficialmente el resultado electoral. Ahora no hay la necesidad de elegir de un lado o del otro. Entonces, lo que viene es la realidad y un proceso que está haciendo algún efecto. Ayer yo hablaba con un colega tuyo y le planteaba, cuando alguien ayer fue con frío, con lluvia, y esperó 40 minutos más la parada del colectivo, y llegó a la casa y vio a la escribana de Adorni recorriendo los canales de televisión explicando algo difícil de explicar, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, pasan cosas. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la gente común, de la vida real de las personas y no de los analistas que desde un sillón miramos si tendría que haber sacado el lateral o pateado el córner.
Entonces, me parece que esto es esa continuidad y el fin del veranito es porque el proceso electoral hizo una recuperación en el gobierno, con Ujú. triunfos en el Congreso Nacional, con recuperación de la agenda pública, con mejoramiento de la imagen y desde febrero a esta parte eso vuelve a caer de manera notable. Hay un acuerdo total entre los consultores, estudios de opinión de los más serios de la Argentina que empiezan a ver un desgaste notable en la imagen de Milei, en la imagen del gobierno. Aparecen preocupaciones como la corrupción, que es una preocupación muy importante que el gobierno no debe soslayar, pero que no está resolviendo. Te diría que lo está resolviendo muy mal, ¿no? Y el gobierno que no logra meter un gol, digo, pasó lo de la, más allá de la discusión, y eso fue una política de Estado, pero bueno, la defensa de YPF, el tema del juicio, allá en Nueva York, el tema de nuevo, también, cuánto está manipulado, cuánto no, pero digo, un gol con el tema de la pobreza, pero no logra que persista, ¿no? Después inventa un poco este tema, sobreestima este tema del espionaje ruso y parte de realidad que hay, no logra, bueno, ya lo hablamos, lo estamos manejando con vos en las últimas charlas, no logra retomar el control de la agenda y no lo logra de ninguna manera, ¿no? No puede salir No, de ahí, está como empantanado, ¿no? bueno, aparece un problema estructural de este gobierno que es la falta de empatía con las mayorías populares. Mm, Cuando vos decís popular, el gobierno le sangran los oídos, ¿no? Decís, bueno, sí. todo lo que es popularidad, todo lo que es populismo, todo lo que es gente común, viste, desde algún punto hasta gestualmente son el enemigo, ¿no? Digamos, es como si fuese todo un gran ente, la gente que pide más, viste, dame flan, que era el chiste viejo que se usaba en el macrismo de pedir, pedir, pedir ante esa postura que toma el gobierno con lo popular, también le saca herramientas. Los gobiernos populistas, con los errores que eso implicaba, bueno, le sacaban el IVA a los alimentos, dejabas de pagar ganancias, buscaban lo que eran parches, lo cual constituía un problema, Ujú. evidentemente, buscaban de alguna manera tratar de conectar con la diaria de esas personas. Este gobierno ni siquiera lo va a intentar. Entonces, acá tenés un Bueno, problema que pero es así del primer día, ¿no? es así el primer día, lo que pasa es que ahora se empieza a hacer mella, Mm, porque las rutas que vos no arreglaste hace 2 años empiezan a generar problemas. El ajuste que vos venís llevando hace 2 años empieza a generar un límite, porque vos en tu trabajo te adaptaste. El que tiene una pyme se adaptó, el que tiene una empresa de transporte se fue adaptando, y en estos 2 años fuiste acomodando y dices, che, la cosa cambió, nos adaptamos. Todo el mm, mundo en la Argentina, esto te lo digo datos de encuestas de consumo, no de opinión pública, el ujú, 80% de los argentinos han cambiado sus hábitos de consumo y sus hábitos diarios. Eso tiene que ver con una adaptabilidad. Ahora, todo tiene un límite. Entonces, cuando el límite es, ayer se había hecho viral el audio de una chica de 28 años que decía, estoy cansado, vivo con mi viejo, laburo todo el día, soy profesional, no me alcanza, y estaba en la parada de colectivo ahí en Constitución. Eso es representativo, Fer. mm, Cuando vos ves que 2.000 panaderías cerraron en todo el país, eso es representativo. Porque pan come desde Mauricio Macri hasta Fernando Mauri y Javier Correa, ujú, y clases bajas también. Entonces, cuando vos ves eso, vos lo que estás viendo es, acá hay un problema constitutivo de un modelo que empieza, lo de FATE, que empieza a ser realidad, ya no es teórico. Fate, cuando esto fue en febrero, nosotros analizamos la conversación digital en febrero, como lo hacemos todos los meses, vos bien lo sabés, y en febrero detectamos esto. Acá hay un contrato electoral del gobierno que empieza a fallar porque la conversación sobre la economía es muy negativa para el gobierno. Y en marzo, ¿cuál falló? El otro contrato electoral de este gobierno, que es lo moral. En febrero, La mm, Baña, el resultado del INDEC y lo de FATE le dio una enorme negatividad en la conversación digital al gobierno. Y en marzo, Libra y Adorni. En 2 meses, vos me empezás a ver la sintomatología de una ruptura del contrato o una erosión muy profunda del contrato electoral fundamental, de las cláusulas fundamentales de ese contrato entre Javier Milei y la sociedad. Yo vengo a sacar la casta que te roba la plata a vos o que utiliza sus privilegios para que vos no crezcas económicamente. sí. Capitaliza, ¿no? Que ahí es otro tema, ¿no?
Sí, bueno, dos cosas. Eh, Hablando con colegas tuyos me decían, sí, la verdad que Fernando es totalmente fuera del lugar, digo, de contexto, este tema de que se quiso implantar del 1 de marzo, pero se ratifica hoy en medio de los temas de Adorno y Libre que yo, la moral como política de Estado, ¿no? Digo, parece un tiro al pie, ¿no? Bueno, lo hablamos en ese momento, porque ahora pareciera más fácil, Sí, sí, ya sí, constituía un error en sí mismo. sí, Vos sí, fíjate lo que yo creo, yo creo que con la idea de antagonizar con el kirchnerismo, es decir, vos vas a recordar muy bien que van al Congreso a darle aire al kirchnerismo, sí, ¿no? Yo los necesito vivos ustedes para poder sí, justificar mi presencia acá. Y va el presidente en un show a exacerbar la confrontación con el kirchnerismo, para recordarle a la sociedad, siguen estando acá. En esa necesidad de antagonizar, ¿con qué vas a antagonizar con el kirchnerismo? Por supuesto que con la corrupción. Hasta ahí, razonable. El problema es que vos tenés tus propios problemas de corrupción. Y hay una cosa que los gobiernos no detectan fácilmente, que es cuando las sociedades pierden miedo a algo. Te doy ejemplo. a ver, Alberto Fernández, encerrado en Olivos, no detectó que la sociedad argentina ya le estaba perdiendo el miedo al virus porque le empezó a tener miedo a la economía. Como no ujú, detectó eso, empezó a producirse un profundo desgaste. El peronismo en general no detectó que la sociedad argentina ya le tenía más miedo a la inflación que al ajuste. Por eso gana un tipo prometiendo ajuste y motosierra, porque ya no había nada peor que la inflación. Lo que habría que ver es si este gobierno va a ser capaz de detectar que por ahí empieza a haber una sociedad que ya no le tiene tanto miedo al kirchnerismo, no porque quieran que vuelva, sino porque le empiezan a asignar menos posibilidades al regreso. Entonces, si vos ese miedo lo perdés, ojo, porque vos tenés tus propios problemas y eso se va a hacer cada vez más evidente. Ya no es el miedo, ya no vas a ser una herramienta para sacar lo anterior. Ahora te voy a juzgar a vos por tus propias acciones. Y cuando uno pone la lupa sobre las propias acciones, encuentra una enorme cantidad de problemas. No solo los problemas, sino la incapacidad de resolverlos. Y yo me ahora, parece que eso es lo que empieza a pasar en este tercer año de este gobierno. ahora, hay algunas primeras encuestas que empiezan a plantear que en un escenario de balotaje, en algunos casos en términos de imagen personal, Kicillof está arriba por poquito, casi por error muestral, pero de Milei. Engancho esto con lo que me has dicho vos, recuerdo, y otros colegas tuyos lo habrán reafirmado, de que para gran parte de la sociedad Kicillof es kirchnerista o es el kirchnerismo. Y entonces, ¿cómo corres ese fantasma, digamos? O sea, digo, eh, ¿cómo se va diluyendo ese fantasma que vuelve el kirchnerismo si para muchos Kicillof es el kirchnerismo parte del kirchnerismo? Sin duda es una tarea de Kicillof o de quien quiera ponerse en la alternativa a Milei. Lo que estoy planteando es, en octubre eso evidentemente no lo pudiste correr, lo que hay que ver si no lo empezaste a correr ahora. Y eso, cuando vos ves los movimientos, todavía, lo digo en chiste y no voy a dar nombre, no se les cae un voto del bolsillo, pero cuando vos ves los movimientos de muchísimos dirigentes que estaban en un lugar y empiezan a juntarse con otras personas y empiezan a ver la reunión de Axel con Massot y con Monzó, la reunión de Sí, sí, Pichetto empieza con con la Cristina intendente del Fernández, sí. Moreno, y cuando vos empezás a ver esos movimientos en la búsqueda de algo, vos empezás a decir, esto en algún momento se va a consolidar como una alternativa que podría ser una alternativa no kirchnerista, de un peronismo no kirchnerista. Eso es un proceso que hay que ver si se consolida y demás. Kicillof va a tener que hacer de cara a la opinión pública esfuerzos grandes por mostrarse no kirchnerista. Una reunión con Monzó, por supuesto que no tiene la visibilidad que requiere para Sí. ganar una elección, pero es un gesto, ¿no? Digamos, uno sabe que eso ya es un gesto en búsqueda de, uno no le imagina a Cristina yéndose a reunir con Mazotti y con Monzó. Bueno, Kicillof sí, ya Mm, se había reunido con Puyaro, ya se había reunido con Nacho Torres. Bueno, ahí hay una búsqueda de atrapar los que te definen un proceso electoral, Fer, en la Argentina y en todo el mundo, que es el sector del medio, ¿no? El que el bascula voto de un blando, lugar al sí, otro y el que sí. te determina si va a ganar el peronismo o el antiperonismo es el sector del medio. Son más o menos, a grandes rasgos, 7, 8 millones de votos en todo el país que van torciéndose de un lugar hacia el otro, siempre basculando en el centro del espectro ideológico. Bueno, ese es un proceso que se estará llevando adelante mientras el gobierno va consolidando un núcleo duro, pero va perdiendo el votante de frontera. Yo creo que
eso todavía no está muy en la opinión pública, creo que eso es lo que está pasando, que va perdiendo el votante de frontera, consolidando, yo te diría, lo que es un 30% de núcleo duro y un 40% si vos le vas a poner al electorado argentino un peronista bien marcado, hay un 40% que siempre va a votar antiperonismo y que vos lo reconocés en todas las elecciones desde la vuelta a la democracia con Sí, bastante sí. nitidez, ¿no? 30 núcleo duro, 40 en total, si vemos aquel Angelós contra Menem del 38% y más de antiperonista. ¿Y el del medio cuánto lo estimamos? Vos dijiste 7 8 millones de personas, ¿eso que es el 10 15% del padrón? Y Más o más menos. también, y más, no, más también Más también. es por encima del 30% del padrón. Estamos hablando de un padrón nacional de más o menos 25 millones de votos, Mm. y 7 millones, 8 millones es un Sí, 30 un cerca de 30 y un pico por 30. ciento del padrón. Tanto sí es lo del el voto blando, digamos, tanto abarca el voto blando, entre Lo comillas, el que que no quiero es ni. explicar con la basculación es que se Sí, mueve en este sentido, hago la imagen sí, sí, de un péndulo, ¿no? Medio tímido. Es decir, te lo pongo en términos concretos e históricos con resultados puestos. sí. El 30 al 40 que vos marcaste el antiperonismo es las PASO del 19, a Macri lo vota el 30% de la sociedad argentina. A la general del 19 lo vota el 40% un mes y medio después. Mm, Pierde la elección con mucha claridad contra Alberto Fernández, pero sí. lo sumó del 30 al 40% de la sociedad argentina. Eh, más o menos, te estoy hablando de 2,5 millones de votos, 3 millones de votos que se habían subido de una elección a la otra fueron casi todos a un mismo lugar, ¿no? Eso es el que dice, che, vamos a perder, yo antes del antiperonismo, no me encanta Macri, pero antes del peronismo me voy a ir para este lado. Ese es lo que consolida. Massa, con 200% de inflación, vos siempre hago el mismo chiste, vos le explicás a un sueco la candidatura a presidente de Massa y Sí, te tenés que tomar un tiempo largo, ¿no? Es decir, sí, y sí. encima sacó en la 30 general, que es la que cuenta, no me sí. acuerdo ahora, pero 37 38% de los votos. En la O sea, primera vuelta 37 a 3 puntos de ganar con ese 40% y más 10 de diferencia. No tuvo a 3 puntos de ganar difícil de explicar desde el punto de vista racional, bastante simple de explicar desde el punto de vista del espectro ideológico, de la Sí, composición sí, ideológica de la Argentina, ¿no? sí, Bueno, ahí sí. tenés. Ahora, ¿cómo gana Alberto Fernández? Y gana con ese 15%, no el 30% que yo te digo que bascula, pero con la mitad de esa sociedad que bascula, gana con el 15% de un Alberto Fernández que le dice a ese electorado, yo vengo a ser el garante de que vuelve el kirchnerismo, pero más moderado, habiendo revisado todos los errores del pasado. Esa es la propuesta electoral con la que gana Alberto Fernández. Ese es el contrato electoral que rompe Alberto Fernández, ¿no? No Mm. volvimos ni mejores, ni más Sí, sí, capaces, sí, sí, sí. ni yo establezco un liderazgo determinado. Ese es el contrato electoral que rompe. Pero esa es la explicación de cómo pasa de un 30 a un 40 el antiperonismo, cómo pasa de un 38 a casi un 50 del peronismo, ¿no? Bueno, Sí, esa señor. es la sociedad que va a determinar quién va a ganar, siempre y cuando aparezca una alternativa competitiva frente a un Milei desgastado, que la realidad lo empieza a desgastar, por supuesto que siempre explico que tiene las herramientas de un Estado nacional para cambiar ese proceso de desgaste. Cuando uno ve el funcionamiento sistémico del gobierno, tiene pocas expectativas de que eso vaya a ocurrir, ¿no? O Total, sea, vos ves total. que el vocero Adorni sigue estando donde está, Sí, pero ya sí, no habla. sí, Karina, que tiene un rol importantísimo en el gobierno, sigue estando donde está y no habla. Y el sí. que habla es Toto Caputo. Y el tono en el que habla Toto Caputo es un tono parecido al de Adorni antes de que le llegue la mala. Y bueno, a mí me preocuparía que tu pararrayo sea tu ministro de Economía y después queda Milei, ¿no? Con todas las contradicciones permanentes que tiene el gobierno. Bueno, ese es el proceso, me parece, yo lo explicaba la otra vez, me pareció una buena figura, es la Argentina en este momento es como un sub y baja roto, ¿no? Donde hoy todavía lo que está arriba baja, pero lo que está abajo no sube, casi partido. Mm, Entonces, vos empezás a ver lo que es notorio, vos ves el crecimiento de Miriam Bregman, vos ves la cantidad de ausentismo electoral el año pasado sí. y vos ves el enojo y la bronca que se genera y que uno lo percibe en las encuestas de opinión y los focus group, lo que estás viendo es de nuevo un ensanchamiento de distancia entre la representación política y la demanda electoral. ¿Por qué decís que te preocuparía que el pararrayo sea
el ministro de Economía? ¿Por la figura de Toto y lo que dijiste, que es un adorni antes de la mala? ¿Por la situación socioeconómica del momento? Porque cuando vos, sí, por varias cosas. Lo primero, me parece que la reconfiguración pública de Toto Caputo en este proceso es negativa. Era un tipo que no hablaba, que cuando la primera conferencia que da públicamente en este gobierno se lo ve muy tímido, muy tranquilo, muy... Hoy lo ves en una mileización a la negativa. Yo siempre digo, me parece que Milei necesita equipo que lo complemente, no que lo imite, ¿no? Vos ves Caputo, ves los Kirno, ves los Adorni, y bueno, y ni hablar los trolls, ¿no? Digamos, donde lo que hacen es imitar algo que debería complementarlo, pues si no, no canalizás a la moderación, no le sumás, no le aportás. Ujú. Me parece que eso en términos de posicionamiento, de imagen, de mensaje, de gestualidad es malo. Lo segundo, que es, Necesitaría, perdón, que lo complementen hace un poco la moderación. claro, claro, Bien. pues, yo diría, si ya está Milei Sí, y sí, ya ganó esa elección, sí, sí, probablemente lo que requiera es lo que hacía Francos. sí, sí, Es total, la revalorización del diálogo, el tecnicismo, que haya un complemento para un público que va a valorar la total. gestión técnica y no la gestión emocional. Sí, sí, está faltando ese Guillermo Franco. En este momento se renota claramente. Bueno, imagínate que Guillermo Franco, soy ministro jefe de gabinete, sería de gran ayuda para el gobierno. No está. Entonces, la gestualidad de Caputo como persona en sí mismo me parece que no es buena. Y después el cargo, si es Caputo, si es Farmaurio, Javier Correa, tampoco es Sí. bueno, porque el cargo, primero, tiene una enorme volatilidad en la Argentina, y vos en un momento en el que tenés el problema de transporte, tenés caída de salario, tenés pérdida de empleo, tenés pérdida en la calidad del empleo, en esta gestión, no lo que viene de antes, en esta gestión tenés un ministro de Economía que pertenece al, no exagero, 2% privilegiado de la Argentina, 1% más privilegiado de la Argentina Sí, en sí. términos económicos, que te dice, bueno, pero yo compro ropa afuera. Lo que tenés ahí es un vocero que no pertenece a estructuralmente la No, sociedad argentina o y te que lo dice, oh, comenta y que sí, lo dice sí, como sí, tal, ¿no? sí, sí, no, no, le hablan de la morosidad, más allá de que no lo pincha, después obviamente Majul, pero le habla de la morosidad y sale con un lateral diciendo, no, pero ahorrás 3 meses y te compras un autito, una motito, ¿no? Totalmente desfasar la realidad, ¿no? Y además como un valor, ¿no? Sí, Digamos, es sí, mucho mejor endeudarse está bueno, endeudarte. sí, 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 La teoría es mucho mejor endeudarte, eso es lo que sí, dice el ministro, ¿no? Es sí, mucho mejor sí. endeudarte que quemar la plata en el supermercado porque no te alcanzaba. Bueno, habría que preguntarle a la gente qué prefiere. No tengo ninguna duda yo que las dos cosas son muy malas. Ujú. Yo prefiero personalmente quemarme la plata consumiendo, aunque me parece algo muy malo, ¿no? Sí, 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 Que sí, sí, endeudarme. sí. Eso por un lado, bueno, me parece que ahí es un problema ese de funcionarios que no comprenden el problema real de las personas, y eso genera indignación. Mirá. El dato que me gusta mostrar que figura en el informe nuestro es, en todo el episodio de Adorni, que ya debe llevar no menos de 25 días, No, un mes, estamos cumpliendo un mes, ¿eh? bueno, estamos cumpliendo un mes, Sí, nosotros planteamos ahí que es la crisis en digital, ¿no? Es la crisis más persistente de este gobierno. ¿Qué significa persistente? Altísimo volumen de conversación con picos durante mayor cantidad de tiempo que lo de Andis, que lo de Libre y que lo de Sper. O sea, sí. dura más tiempo. Y que dentro de toda esa crisis persistente, cuando uno analiza los picos, el pico más importante, el daño más grande, fue al inicio cuando utiliza el concepto deslomarse. Que estoy seguro que quien nos escuche, que te pasó a vos, que me pasó a mí, que vos lo viste utilizar al término a personas que no están politizadas. El chiste es Sí, de, sí, de chat de papi, de amigos de fútbol, sí, de sí, me compañero estoy de deslomando colegio, como alguien. Adorni. Sí, 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 sí. Bueno, cuando esa Sí. bala entra, entre otras cosas, lo que uno ve, además de que rompe algo, porque por algo pasa a ser utilizado, lo que vos ves es indignación fácil de comprender. Es la obviedad lo que molesta. Él utiliza el término deslomarse en un Zoom en Nueva York porque su mujer fue el tango 01 a Estados Unidos. No aplica.
cuando vos ves eso, lo que ves es indignación. Bien. Si la Argentina estuviese bien en una tendencia a la positiva, ese término no hubiese generado lo que generó. Entonces, ahí donde vos analizás la sintomatología de un ministro de Economía que te dice, no estamos tan mal. Milei dice, están todos mintiendo, estamos en el mejor momento económico, explota el consumo. Bueno, eso choca con la realidad. Eso tiene impacto, eso colisiona fuerte con la realidad, eso genera indignación. Y yo creo que ese es el proceso que estamos viendo en este momento. Bien, por último, ustedes llaman eventos, digamos, algo a comunicación proactiva, estamos hablando centralmente de redes, en este caso de la oposición, y destacan en el informe que no hay mayor protagonismo en eventos, digamos, solo respuestas o digo, o al referirse al caso Adorno, digo, no hay algo propositivo propio de parte de la oposición. ¿Eso es un demérito o, como hay alguna frase hecha, es cuando tu enemigo se equivoca, guarda pirina en bolsa, hace silencio y déjalo y digo, a ver. No, yo creo que es una incapacidad de la oposición. Ajá. Eh, Aún en este momento, digo, donde el gobierno le entran todas las balas o le entran muchas balas. Sí, porque te diría que lo hacen porque no es que lo hacen por una decisión de bajemos el volumen y dejamos Ujú. que el oficialismo se No es coma todo el premeditado. ruido, Mm, mm, sino que la oposición no tiene alternativa. No es que están decidiendo bajar el volumen, no tienen volumen. Y lo mm. que mostramos nosotros en el informe, a modo de ejemplo, para mostrar, insisto con la palabra sintomatología, es analizamos distintos eventos de los distintos espacios políticos y lo comparamos con un evento positivo de Javier Milei y fuimos a buscar la repercusión de la apertura de sesiones ordinarias allá por el 1 de marzo. Comparamos eso con algunos eventos políticos, reuniones del PRO, reuniones de la UCR, reuniones Sí, o eventos políticos de Kicillof y compañía. Y cuando vemos cuánto se conversa de cada uno, bueno, queda la conversación sobre Milei en un gráfico de barras que es bastante gracioso. Se ve una torre alta, que es la cantidad de conversación que tiene Milei, y respecto de lo otro se ven todo enanito, todo muy chiquito, muy finito, que contrasta que, bueno, la oposición quiere hablar, aunque sean eventos políticos, no importa, no existe, pasa de no largo. existe. Bien, bien, Inclusive alguna noticia por ahí perdida, pero no genera bien. impacto. No Entonces, sé, bien. yo te diría que esto no es consecuencia de una estrategia, Sí, es sí, no es algo consecuencia de meditado, una de una todavía falencia. incapacidad que va a tener que acelerarse, porque si la oposición, sea cual fuera, radicalismo, la izquierda o el Bueno, peronismo, peronismo, sí, sí, sí. encuentran que hay un espacio vacante, van a tener que generar interés, credibilidad y mostrar un liderazgo. Y yo creo que todavía no aparece ninguna de las tres cosas. Bien. Javier Correa, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de, ¿eh? Un placer, Fer. Cuídate, un Abrazo abrazo. grande. Javier Chau, chau. Correa, director de la consultora de opinión pública DOCA, aquí en Construcción Plural. Analizamos un poco el tema redes y demás a partir de un informe que hicieron ellos estos últimos días. Estamos cumpliendo un mes del tema Dorni, que como dice también el muy buen informe de ADOC, el único tema que ha cerrado en términos problemáticos de opinión pública es el tema Esper. Claro, lo corrieron de la candidatura y demás. Después no han podido correr ni Andis, ni Libra, ni ahora el tema obviamente Adorni que sigue ahí. Y después me quedo con esto, ¿no? De algo que tomé nota. El tono de Caputo es parecido al de Adorni antes de que le llegue la mala al jefe de gabinete. Eh, si fuera gobierno, me preocuparía, ¿eh? Me preocuparía, dice Javier Correa, que el pararrayo sea el ministro de Economía, un ministro de Economía que no empatiza para nada, él decía hasta que pertenece al 2% más privilegiado, más arriba de la sociedad, un ministro de Economía que sea mileizado, bien decía Javier Correa, creo que Milei necesita que lo complementen hacia un poco de moderación, no que lo imiten, y mientras el vocero no habla y mientras el vocero no habla, Karina no aparece, ni habla, etcétera, etcétera. Y está faltando un Guillermo Franco, ¿sí? Con el perfil político, el perfil comunicativo, un hombre de más consenso. Bueno, también fue corrido y hoy la verdad que se siente. El gobierno estaría bueno tener a Guillermo Franco en este sentido, si le hubieran dado lugar. Lo que pasa es que, claro, Karina es un Pac-Man que chupa todo el poder y bueno, no hay lugar para los moderados o los francos. Nos vamos, amigos. Muchísimas gracias. Un saludo y nos estamos encontrando pronto. Buen fin de semana.